Bueno, estamos aquí porque, como bien saben, en abril del año 2017, la Cámara de Comptos elaboró un informe sobre la planta de biometanización de Ulzama. A partir de ahí, el 11 de mayo de ese mismo año, el Parlamento decidió crear la comisión de investigación. El 5 de julio de ese año, ya la Fiscalía archivó todo lo que tenía que ver con el tema de Ulzama. A partir de ahí, en septiembre, el Gobierno exigió a los servicios jurídicos del propio Gobierno que interpusieran una querella por la planta de Ulzama, que perdió en los tribunales. En marzo de 2018, el Gobierno volvió a exigir a los servicios jurídicos, en una utilización de los mismos que no tenía precedentes en esta comunidad, que volvieran a recurrir esa inadmisión, y la volvieron a perder. Algunos pensarán que los miembros del cuatripartito son más de las tesis de Fontana Rosa, que decía no juzguéis a la gente, directamente condenarlas, que de la prudencia al juzgar que recomendaba don Bosco. Yo creo que no es una cuestión de pertenecer a una escuela u a otra, sino que es una cuestión de que aquí quienes idearon esta comisión de investigación no lo hicieron para investigar, sino que lo hicieron directamente para acusar y para condenar con sus votos lo que la justicia había echado abajo con la fuerza de la ley. Impusieron el rodillo de sus votos para con él aplastar la inocencia de mucha gente, la dignidad de este Parlamento, el respeto a las instituciones, pero sobre todo utilizaron la fuerza de sus votos para aplastar la verdad. Yo no sé si ustedes han leído a Kafka, pero conviene que lo relean. En su libro El proceso dice que la sentencia se dicta solamente una vez, pero que es el procedimiento lo que lentamente se va convirtiendo en la sentencia. Y eso es precisamente lo que ustedes han tratado de hacer con la comisión de investigación. Crear una cuestión que era falsa, a todas luces, como así ha determinado la justicia, para que fuera el propio procedimiento el que sembrara esa duda de culpabilidad y arrasara así a su rival político, porque ese ha sido el objetivo que ustedes han tenido con esta comisión de investigación. Y la verdad es que ha sido muy sorprendente ver una vez más cómo no han tenido ningún rubor, ninguna barrera, ni ética, ni moral, ni desde luego, desde el punto de vista de la prudencia, a la hora de machacar la vida a personas cuyo único delito ha sido trabajar honrada y desinteresadamente por su pueblo y por su gente. Y esto es ya muchas veces las que lo hemos visto en este Parlamento. Mire, aquí ni se falsearon facturas, ni se prevaricó, ni hubo fraude, ni nadie se benefició de nada. Les voy a decir lo que decía la Fiscalía. Le podría leer también las sentencias. Es exactamente lo mismo. En el caso de Autos, no hay duda de que la realidad jurídica o el negocio jurídico a que se refieren las facturas del Ayuntamiento es real, pues en ellas se incluyen como conceptos los trabajos efectivamente realizados por sociedades mercantiles. Tampoco hay duda de que los importes consignados en las facturas son veraces, pues corresponden con el precio de los trabajos llevados a cabo por las empresas adjudicatarias de las obras con el IVA correspondiente. Así pues, es claro que no se puede afirmar que las facturas sean simuladas, toda vez que el negocio jurídico objeto de ambas es real y legal. No existe falsedad documental. Esto lo dice la justicia. Ustedes van a aprobar hoy, con la fuerza de sus votos, las conclusiones contrarias. No las que emanan de la justicia, sino las que emanan de un juicio falso, absolutamente interesado y político, que ha llevado a una sentencia que ustedes tenían escrita antes de que todo esto comenzara. Pero es verdad también que ha sido curioso ver cómo en este trayecto se ha producido un liderazgo por parte de Bildu que no es que fuese sorprendente. Lo sorprendente ha sido la actitud sumisa y la actitud acomplejada
del resto de miembros del cuatripartito, pero sobre todo la dejadez y la injustificable falta de trabajo que han tenido en esta comisión de investigación. A la hora de aprobar estas conclusiones que hoy estamos debatiendo y que ustedes van a aprobar con la fuerza de sus votos, no han tenido ningún miramiento a la hora de rebajar las instituciones hasta convertirlas en elementos de artillería, en esa batalla del barro, de la demagogia y de la mezquindad en la que ustedes están convirtiendo la política. Tampoco han sido capaces de entender que el Gobierno es algo serio, es algo que nos representa a todos y es algo más protegible que el choco de sus partidos, con el que tantas veces lo han confundido. Tampoco han sido capaces de entender que la Cámara de Comptos es una institución prestigiosa, con muchos años de recorrido en esta comunidad y que nunca hasta la fecha había tenido una presidenta que actuara de manera tan sectaria y tan política como la que hemos visto en esta ocasión. 30 párrafos de un informe cambiados en tan solo un mes, pero no es eso lo más llamativo. Lo más llamativo fue la falta de explicaciones ante los errores, las falsedades, las elucubraciones y las incoherencias que tenía en el informe. Y cuando se vino a esta comisión fue incapaz de dar una sola explicación. Tampoco han sido capaces de entender que este Parlamento es un sitio serio, donde se debate, se legisla. Deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo en temas y de discrepar en otros. Pero que lo que nunca debería convertirse este Parlamento es en un juzgado que dicta sentencias a personas cuya sentencia está escrita antes de que crucen el umbral de la puerta, como ha pasado en el caso Goicoechea, que fue la vergüenza de este Parlamento, y como ha vuelto a pasar con este caso. Pero ustedes hacen todo esto. Fíjese, hay una cita de un Nobel de Química que se llama Otto Hahn, que dice: como resultado de trabajar con sustancias tan tóxicas, sus mentes se nublaron tanto que perdieron todo escrúpulo. Yo creo que algo así es lo que estamos viendo ya en la política navarra. Y cuando analizamos todo esto, podemos llegar a entender por qué ocurre. Y todo esto ocurre porque no se están dedicando a gobernar Navarra, sino que se están dedicando a convertir todo en barro para que nadie hable de su desgobierno. Eso es lo que están haciendo. Porque ustedes son tan conscientes de la frustración que han generado en la sociedad navarra, son tan conscientes de que aquellas personas que les dieron su apoyo hoy han visto cómo ese cambio era simplemente una ilusión fracasada, que ustedes no están teniendo ningún miramiento en hacer una campaña de demagogia y de falsedad encaminada a acabar con su rival político y no a explicar sus acciones en el gobierno, que es lo que deberían estar haciendo. Fíjese, nosotros hemos presentado para esta comisión de investigación 11 conclusiones. Yo creo que perfectamente podrían resumirse en 4. La primera es que ha habido cumplimiento absoluto de la legalidad. Pero es que no lo decimos nosotros, lo han dicho los tribunales. Lo han dicho los secretarios de las instituciones que han venido a comparecer a este Parlamento. Claro, como a ustedes no les convencía las explicaciones que daban los letrados, ustedes dicen que los letrados mienten. Porque, claro, no vaya a ser que una razón les fastidie un titular, ¿verdad? Esa máxima, pues esa es precisamente la que ustedes han planteado. La segunda conclusión a la que llegaríamos es que la planta de biogás estuvo bien definida. Y que además no solo estuvo bien concebida, sino que además sirvió para solucionar un problema de los ganaderos, que por cierto hoy se sigue sin solucionar. Y que hoy ustedes han dado la espalda a esos ganaderos, porque yo no sé si han paseado ustedes por el valle últimamente, pero no estaría mal que fueran y les explicaran qué hacen hoy a toda esa gente que no le cabe los residuos en las balsas y que tienen un problema porque ustedes han tomado una decisión política. La tercera conclusión a la que podríamos llegar es que aquí nadie se ha llevado nada. Que aquí lo que ha habido gente es que ha tratado de trabajar por su pueblo. En unas ocasiones con más acierto, en otras con menos, como todos en nuestro trabajo. Por supuesto, como ustedes también. Pero eso no hace a nadie digno de una campaña inquisitoria como la que se ha hecho a mucha gente en este Parlamento. Porque eso es indigno de una institución como esta.
Y la última conclusión a la que podríamos llegar es que EH Bildu ha cerrado la planta, y la ha cerrado por un interés político, única y exclusivamente. Y lo ha hecho sin valorar las consecuencias que eso tenía para los ganaderos y, lo que es mucho más importante, sin valorar las consecuencias que eso tenía para el ayuntamiento. Porque debido a ese decreto de cierre político que ha hecho EH Bildu con la planta de Ulzama, hoy el ayuntamiento de Ulzama no solo va a tener que devolver las ayudas al Gobierno de Navarra, sino que además va a tener que hacer frente a una indemnización que puede ser millonaria por el valor de unos activos, como ha señalado los tribunales. ¿Y quién va a responder por los 4 millones o más de indemnización a la que se puede someter hoy al Ayuntamiento de Ulzama? Pues debería ser EH Bildu, que es quien ha tomado esta decisión. El otro día el señor Araiz, cuando debatíamos estas conclusiones en el seno de la Comisión de Investigación, él insinuaba que hoy se iba a dedicar a decir de qué no nos hubiéramos enterado si esta comisión de investigación no se hubiera producido. Pues yo le voy a señalar algunas de las cosas de las que creo que no nos hubiéramos enterado si esta comisión de investigación no se hubiera producido. En primer lugar, no nos hubiéramos enterado de que el informe de la Cámara de Contos tenía errores, medias verdades, falsedades o inconcreciones que son impropias de un informe de auditoría. Tampoco nos hubiéramos enterado de la maquinaria jurídica que el Gobierno forzó única y exclusivamente por interés político. Tampoco hubiéramos sabido que la actual alcaldesa de EH Bildu ocultó a los concejales y al resto del pueblo, por supuesto, las consecuencias legales y económicas de decretar el cierre de la planta, también por interés político. No hubiéramos sido conscientes tampoco de la alcaldesa, faltando a la verdad en una comisión de investigación o en el Pleno, en uno de los dos sitios, llegó a insinuar que la consejera, que también es de su partido, le había dicho que, a pesar de los informes técnicos y juristas del departamento, si se cerraba la planta, igual se podía tomar una decisión política de que no se tuvieran que devolver las ayudas. Y tampoco hubiéramos asistido al lamentable espectáculo que supuso que los grupos del cuatripartito se atrincheraran en su estrategia de que la presidenta de la Cámara de Contos no tuviera que entregar los documentos de trabajo a una comisión de investigación, a pesar de tener un informe de los servicios jurídicos de esta Cámara que aconsejaban hacerlo. Y yo con esto voy a acabar. Voy a acabar diciendo que sería bueno que hiciéramos una reflexión de qué es la política, de para qué estamos aquí, de qué significa gobernar y de qué significa preocuparnos por los problemas de la gente. Y que dejemos de lado ya una actitud mezquina, absolutamente injustificable y, desde luego, indigna de una institución como es el de perseguir a alguien solo porque tiene unas ideas diferentes. Muchas gracias.